Hay una sociedad oculta que opera a plena luz del día. Es un pacto tóxico que envenena nuestros sistemas desde adentro. Y no es una teoría de conspiración. Es una alianza muy real y funcional entre dos de las fuerzas más destructivas que existen, la corrupción y el crimen financiero. Vamos a meternos de lleno a entender cómo es que esta peligrosa relación se alimenta y se protege a sí misma. Para que nos demos una idea de la magnitud de esto, tenemos que ver más allá del dinero. El impacto es simplemente devastador. Hablamos de fondos que deberían ir a hospitales y escuelas que se desvían, de una justicia que se debilita, de puertas que se abren de par en par a otras formas de crimen. Y que nadie piense que es un delito sin víctimas, ¿eh? Es un cáncer que afecta a la estructura misma de la sociedad. Sus consecuencias son muy reales y se sienten en el día a día. A ver, la clave para entender todo esto es no verlos como dos crímenes separados que a veces ocurren al mismo tiempo. Pensemos en ellos más bien como una relación simbiótica. Se necesitan mutuamente para sobrevivir. La corrupción genera el dinero sucio, y el lavado de activos le da esa apariencia de legalidad, lo que permite que el ciclo vuelva a empezar. Son, literalmente, dos caras de la misma moneda. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque esta simbiosis funciona en tres niveles distintos. Primero, lo más obvio, las ganancias de un soborno o de un desfalco, pues necesitan ser blanqueadas. Segundo, la corrupción actúa como un lubricante para otros delitos. Un funcionario corrupto puede facilitar el narcotráfico o el contrabando a cambio de un pago, por ejemplo. Y tercero, y esto es quizá lo más alarmante, la corrupción ataca directamente al sistema antilavado para garantizar la impunidad. O sea, es un círculo vicioso perfectamente diseñado. Bueno, para poder combatir a este enemigo, primero hay que entender su doble juego. Empecemos por la cara más visible, la corrupción como una amenaza directa. Aquí lo tenemos. Esta es la idea central de todo el análisis. Por un lado, la corrupción es la amenaza. O sea, el delito que genera cantidades masivas de fondos ilegales que, claro, necesitan lavarse. Pero por el otro lado, y esto es fundamental, es la vulnerabilidad. Actúa como un agente interno, ¿saben? Como un traidor que sabotea las defensas del sistema desde adentro. Y no estamos hablando de poca cosa, ¿eh? La escala de esta amenaza es gigantesca. En muchísimas evaluaciones de riesgo de los países, la corrupción aparece como una de las principales fuentes de dinero ilícito, al mismo nivel de peligrosidad que el narcotráfico. Estamos hablando de un problema sistémico que se detecta en todos los niveles de gobierno, a veces involucrando a las más altas esferas del poder. Y bueno, ¿cómo se genera exactamente este dinero? A través de actos muy, pero muy concretos. Sobornos, coimas, el tráfico de influencias. Pensemos en la malversación de fondos públicos. No es una idea en el aire. Son casos reales, como el desfalco multimillonario al Seguro Social en Honduras, donde la plata que era para medicinas y para hospitales terminó financiando mansiones y autos de lujo, así de crudo. Y ese dinero robado, bueno, es el combustible que alimenta toda la maquinaria del lavado de activos. Ok, ya vimos una cara. Ahora pasemos a la segunda, que es quizá la más sigilosa y hasta más destructiva, porque aquí es donde la corrupción no solo crea el problema, sino que además desarma a los que deberían solucionarlo. Miren, esta analogía lo explica perfecto. Imaginen una fortaleza. La amenaza sería el ejército enemigo, ahí en las puertas. Y la vulnerabilidad es el traidor que ya está dentro, el que abre las puertas, desactiva las alarmas y le da la bienvenida al enemigo. Y claro, ¿qué pasa cuando el traidor abre la fortaleza? Pues esto. El sistema de justicia se vuelve incapaz de investigar y sancionar. Las fronteras y las aduanas se vuelven coladeras. Los criminales operan sabiendo que muy probablemente no habrá consecuencias. Y el daño más profundo. La gente pierde la fe en las instituciones que se supone que deberían protegerla. Aquí hay un punto de quiebre importantísimo, los llamados guardianes del sistema o gatekeepers, de quienes hablamos. Abogados, contadores, notarios, profesionales cuya función debería ser la primera línea de defensa. Pero cuando se vuelven cómplices, ya sea por descuido o a propósito, se convierten en la puerta de entrada VIP para el dinero corrupto. Y este gráfico es una radiografía del problema. Lo que nos muestra es una tendencia bastante preocupante.
En varias jurisdicciones, la supervisión a estos profesionales es súper débil o directamente insuficiente. O sea, a los sectores de abogados y contadores a menudo se les controla mucho menos que a los bancos, creando una autopista para que los fondos ilícitos se muevan con una facilidad asombrosa. El vehículo favorito para esconder todo este botín son, sin duda, las empresas fantasma. Pero no usan una, ¿qué va? Crean verdaderos laberintos de sociedades anónimas, fideicomisos y fundaciones en un montón de países distintos. El único propósito de toda esta complejidad es crear un enredo de papeles tan confuso que sea prácticamente imposible para un investigador saber quién es el verdadero dueño del dinero. Ok, si el enemigo tiene dos caras, la estrategia para combatirlo debe tener dos frentes. Es lógico, ¿no? No se puede atacar una e ignorar la otra. Así que veamos cómo se puede plantear esta batalla. La única respuesta que de verdad funciona es un enfoque integral. A ver, de nada sirve perseguir a los criminales si las puertas del sistema siguen abiertas de par en par. Es necesario atacar el problema de raíz. Perseguir el dinero sucio sí, la amenaza, y simultáneamente reparar las grietas estructurales que permiten que exista la vulnerabilidad. Aquí tenemos un plan de acción estratégico. Primero, reconocer oficialmente el problema en sus dos dimensiones. Es el diagnóstico. Segundo, fortalecer a los guardianes, cerrando esas brechas regulatorias. Tercero, atacar la oscuridad con transparencia, creando registros públicos para saber quién está detrás de cada empresa. Y cuarto, que las investigaciones de corrupción y de lavado de activos dejen de ir por caminos separados y se conviertan en una sola investigación integrada. Una medida de alto impacto es poner la lupa sobre las personas expuestas políticamente, las famosas PEPs. Hablamos de altos funcionarios y sus círculos cercanos. Dado su acceso al poder y a los fondos públicos, representan un riesgo mucho mayor. Por eso, las instituciones financieras deben aplicarles controles más estrictos para verificar que su patrimonio tenga un origen legítimo y no venga del abuso de su cargo. Pero ojo, esta lucha no puede ser solo del Estado. Es fundamental empoderar a la sociedad civil, al periodismo de investigación y, de forma crucial, proteger a los denunciantes. Estas personas valientes, que exponen la corrupción desde adentro, son esenciales para cambiar la cultura del silencio por una de rendición de cuentas. Es que el dinero de la corrupción no tiene pasaporte. Se mueve a través de paraísos fiscales y jurisdicciones con secreto bancario. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser global. La cooperación entre países es indispensable para rastrear, congelar y, ojalá, recuperar esos activos robados y devolverlos a quienes pertenecen, los ciudadanos. Bien, hemos analizado el problema, sus dos caras y las estrategias para combatirlo. Llegamos ahora a la conclusión fundamental que une todo esto. Y esta idea lo resume todo. La corrupción no es simplemente un delito más en la lista. No. Es una falla estructural, una debilidad sistémica que paraliza todo el aparato diseñado para proteger la integridad financiera. Mientras no se trate la corrupción como el problema de fondo, la lucha contra el lavado de dinero siempre será una batalla cuesta arriba. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? A ver, si el secreto y la opacidad son el ecosistema donde la corrupción crece sin control, ¿qué pasaría si encendiéramos todas las luces? ¿Cuál sería el impacto de una transparencia radical, donde saber quién es el dueño de qué sea la norma y no la excepción? Quizás ahí resida el verdadero interruptor para cambiar las reglas del juego.